Gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy, 5 de la mañana, perdón por la tardanza, pero bueno, vamos armando aquí el caso para el día de hoy. Al fin que hoy es un día donde realmente por los rangos no es muy probable que encontremos señales intradiarias. Si toda la semana ha estado muy parca, pues más cuidado deberíamos de tener el día de hoy, sobre todo porque pues viene el dato de las nóminas no agrícolas. Aquí hay dos temas que quiero platicar con usted. No estoy muy seguro si este espacio de Forex con Café será el ideal para el segundo. El primero, pues obviamente sí, es el tema de las nóminas no agrícolas. ¿Qué esperamos? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué podríamos encontrar en estas nóminas? ¿Qué tan importantes ya son estas nóminas? Ya está tomada la decisión de la Fed de prorrogar más esto, o depende más de la inflación, o depende más de los salarios. Bueno, vamos desglosando el asunto. Primero vámonos con lo que esperamos encontrar en estas nóminas no agrícolas el día de hoy, que creo que es el tema fundamental, ¿no? El tema básico. El mercado claramente, digo, excepto por el tema de... Caray, el yen japonés se acaba de disparar. A ver, denme un segundito. No, está mal esto. Quién sabe qué trae aquí, pero no está tan disparado el asunto. Ahí está ya actualizado. Le decía, el yen japonés claramente trae su fiesta aparte. Hubo un nuevo toque de mínimos en el yen japonés, le muestro aquí el gráfico, ¿no? Un nuevo toque de mínimos, pero poquito a poco ya el Banco de Japón parece que está logrando generar tendencia. No sabemos o no se tiene muy claro si este movimiento aquí lo hacen los propios operadores, a la mano de que están acompañando el descenso del dólar index a esta zona de soporte, o lo ha estado haciendo pero con una especie como de microintervenciones el Banco de Japón. Pero claramente el dólar yen se ha ido ya por debajo de los extremos que en las intervenciones habría estado manteniendo el Banco de Japón. Ahora, aquí hay un juego de posibilidades, ¿no? Puede ser que se esté tratando ya de un primer movimiento de 5 a la baja y tendrá un pullback, ¿no? Esta es una posibilidad. La otra es que el mismo mercado ya ha empezado a entender el mensaje, así como diría el Rey León, mira, ya está aprendiendo, de estar, digamos, no queriendo especular, sobre todo antes de las nóminas no agrícolas, que si sale malo para el valor del yen, probablemente venga acompañado de otro mandarriazo por parte del Banco de Japón. Ya están empezando a cambiar de idea y están diciendo, bueno, ahorita no es momento de enfrentarnos al Banco de Japón, sabemos que va a dar un guamazo, mejor pues me protejo, ¿no? Y entonces se van a otras opciones. Eso podría ser un escenario. ¿Cuáles son las probabilidades de que realmente el dato del día de hoy salga fuerte o salga lento? Mire, aquí hay a mí me gusta mucho ver los resúmenes, sobre todo cuando son estos temas puntuales. No siempre les hago caso, no siempre coincido con ellos, pero me gusta más o menos cómo arma la información esta Katy Lien, y se lo he dicho muchas veces, de cara a las... déjenme alejar un poquito la imagen porque si no ni siquiera se ven los créditos de ella. Ahí está, ¿no? Esta es una imagen que ella publicó el día de ayer, sobre, dice ahí, el caso para las nóminas fuertes o las nóminas débiles. Y entonces ella dice, siempre hace ese tipo de balances, ¿no? Los promedios móviles de 4 semanas de las peticiones de ayuda por desempleo están en mínimos de 3 meses. Es un punto interesante, ¿no? Al estar en mínimos de 3 meses las peticiones de ayuda por desempleo, que es lo mismo que mostrábamos aquí en esta gráfica,
de alguna manera habla de que hay un mercado laboral caliente, ¿no? Y eso podría implicar un aumento de nóminas por arriba. También agrega, y ahí yo creo que es un poquito junto con pegado, que las peticiones de ayuda continuas, o sea, las que tienen o de largo plazo, la gente que lleva buscando empleo por más de, si no mal recuerdo, son bueno, más de una semana por lo menos, también se mantienen bajas. Ahí más o menos es como citar las dos caras del mismo indicador, ¿no? Pero bueno. Yo creo que lo puso un poco como para expresar que su opinión es a que va a salir fuerte el dato de las nóminas. El ISM manufacturero, el índice de IM de manufactura del ISM, que fue el que tuvimos a principios de esta semana, martes si no mal recuerdo, aumentó. Bueno, ahí, lunes o martes, ya no me acuerdo cómo fue el ISM. Nada más ahí hay un detalle, ¿no? El tema es que el sector manufacturero no es el sector más masivo de Estados Unidos, pero pues es que no tenemos el ISM de servicios todavía publicado, o sea, apenas se va a publicar el día de hoy y después del dato de las non-farm payroll, entonces por eso es que lo cita nada más. Y los despidos programados de la Challenger Rate Christmas, que el día de ayer hablábamos, habían caído y de forma interesante, ¿no? Aquí le vuelvo a repetir el dato, ¿no? Había caído de forma interesante con respecto a la previa. Entonces, todo esto hace para un escenario de nóminas que pudieran salir fuertes. Por el otro lado, por el lado de por qué las nóminas podrían salir bajas, el dato del Automatic Data Processing de cambio de empleo pues salió bajón, dicen por acá. El índice de confianza del consumidor cayó. Normalmente, si la confianza del consumidor cae, es porque empiezan a percibir problemas económicos. Sobre esto hablaba un poquito Mohamed El-Erian y narraba que a diferencia de la narrativa, o bueno, decía que a diferencia de la narrativa pro economía muy resistente de Estados Unidos que quiere vender Powell, en realidad las señales empiezan a mostrar cierto deterioro, y ponía de ejemplos la caída en el Producto Interno Bruto mucho más allá de lo esperado. Ponía precisamente estos índices de caída de confianza del consumidor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, si hay una caída en la confianza del consumidor, implica pues que la gente está viendo el panorama económico más difícil, pero esto puede ser provocado por los aumentos inflacionarios que han seguido, que no se han eliminado, vamos a decirlo así, y que ya, por ejemplo, decía Mohamed El-Erian, han estado obligando al tier más pobre de Estados Unidos a recortar sus gastos. Ya no tienen dinero de los fondos que les dieron, o de los superahorros que les dieron durante el tema de la pandemia, y esos ya se lo gastaron. O sea, su huchita de dinero que consiguieron formar por las aportaciones gubernamentales durante la pandemia ya se la acabaron, y entonces pues ahora están con un escenario más frágil, donde tienen que empezar a recortar literalmente gastos. Entonces esto puede ser causa de eso, y no necesariamente porque haya un menor empleo, ¿no? Pero bueno. Y la otra también, bueno, lo mismo, con la misma historia, el sentimiento de confort de la Universidad de Michigan, ¿no? Entonces, básicamente, el confort del consumidor de la Universidad de Michigan y el Consumer Confidence de el Conference Board más o menos muestran cierto decline, pero ese, le digo, no es tan situable o no es solamente entendible desde el punto de vista de el mercado laboral. Entonces, ahí me parece que de todos modos serían menos y menos enfocados los datos contrarios a un aumento de nóminas que a
o bueno, a un buen aumento de nóminas que a una caída de nóminas. ¿Qué se espera para el día de hoy? Bueno, pues se espera para empezar que las nóminas no agrícolas bajen de un nivel alto, que era el de marzo, fue máximos de más de un año, de 303,000 puestos de trabajo a 200, ahorita le doy la cifra exacta, 43,000 si no me equivoco, pero ahorita se la repito, sí, 243,000, ¿no? Es el consenso, digamos, del mercado sobre lo que va a salir. Acuérdense que el consenso del mercado se saca promediando las respuestas de todos los encuestados que cada casa, Bloomberg, Reuters, etcétera, etcétera, hubiera dicho, ¿no? Por eso cada quien tiene una cifra ligeramente diferente a las demás. Luego hay otros, como por ejemplo, los que hacen los econometristas, que ellos sacan su propia previsión a partir de los datos que tienen para poder calcular cómo se movió eso, pero esa es otra cosa. Esto es lo que dice, digamos, el consenso de los econometristas o de los participantes de mercado que han emitido una opinión, dependiendo de dónde ve el calendario económico, pues sería el consenso que se apunta, ¿no? Por ejemplo, Reuters dice que habrá nóminas no agrícolas de 238,000. Bloomberg, Dow Jones, perdón, estaría hablando más bien de en torno a los 240 y así, ¿no? Estamos más o menos en esas zonas. En lo que es el tema de... Entonces se espera una reducción, unos más, otros menos, pero todos esperan un dato menos fuerte de empleo privado y de empleo general de lo que fue la vez pasada un número extraordinariamente alto. Aquí hay tres factores que hay que considerar. Uno, ¿le van a atinar o no le van a atinar, ¿no? O sea, nos va a sorprender la cifra de este último mes siendo por arriba de ese pronóstico, vamos a redondearlo en 240,000, o vamos a ver una tasa de empleo mayor como lo hemos visto en los últimos meses, ¿no? Esa es la primera situación. La segunda, la revisión de las previas, ¿no? Vamos a tener una revisión a menor, que también luego suele pasar, sobre todo con datos tan extremos. Puede ser que nos digan que el mes pasado, en lugar de 303,000 puestos de trabajo, tenemos menos, y entonces ya quedamos, digamos, dentro de la escala. Digamos, si nos lo bajaran a 280,000, pues ya más o menos nos quedamos en la escala como por estos niveles, ¿no? Entonces, realmente ya no sería un crecimiento tan exorbitante el que se vio por acá, que fue el que le dio el besito de despedida al recorte de tasas en junio, ¿no? Que lo postergó hasta septiembre. Entonces, habrá que ver qué pasa con esas revisiones. Y habrá que ver también, en términos generales, si no nos están sorprendiendo con que las revisiones de las previas vuelven a incrementarse, o sea que a la mera hora estos de aquí se vuelven a inflar un poco más. También puede haber eso, ¿no? Revisiones de meses anteriores. Eso es con respecto a las nóminas no agrícolas. Con respecto a la tasa de desempleo, hay un consenso general en que la tasa de desempleo se va a mantener en torno al 3.8%, que sigue siendo por debajo del 4%, que le insisto, por muchísimos años. De hecho, se tuvieron que reelaborar libros de macroeconomía de texto para explicar que lo que por muchos años por muchas décadas se había enseñado como el mínimo sustentable de desempleo, que era el 4%, pues claramente podemos estar campantemente por debajo de ese nivel, ¿no? Y en tercer lugar, en cuanto a las presiones salariales, se estima que el ingreso promedio por hora siga descendiendo del 4.1 que vimos el mes pasado, anualizado, baje al 4%. En términos mensuales se espera que el aumento sea del 0.3%, similar a la previa, pero vendría con una rastra hacia la baja para el anualizado. Entonces, eso es, digamos, el tema.
Si el número de puestos de trabajo nos sorprende hacia el alza o las revisiones de las previas, digamos, nos sorprende también con que hubo más empleo de lo que se había dicho originalmente, probablemente se va a mantener la presión en el dólar. Si por el contrario el dato sale más flojito o sale en línea con lo esperado, pero se hacen revisiones hacia la baja de las previas, probablemente el pullback del dólar empieza a tomar ya dimensiones un poquito más épicas, ¿sí me explico? Y aquí habría que entender un poco cómo va el tema del dólar index en un contexto un poquito más de largo plazo. Podríamos pasar de este tamaño de retroceso, que todavía puede ser más o menos comparable con este retroceso de aquí, a un retroceso mayor, por lo menos de este tamaño, y regresarnos de esta parte alta del rango a esta parte baja, ¿no? Más o menos por ahí de los 103, 70, casi 80, perdón, el dólar index. Entonces, eso es parte de lo que podría estar pasando a continuación. Obviamente aquí le ayudaría muchísimo al Banco de Japón. Ahora, el hecho de que el Banco de Japón estuviera defendiendo tan incisivamente, sobre todo con la segunda intervención, la que hubo después de Jerome Powell, a mí me hace entrever que por lo menos los econometristas del Banco de Japón no le calculan unas nóminas no agrícolas bajas a Estados Unidos. Entonces ahí tenemos dos factores por los cuales podríamos estar esperando que por lo menos se mantengan en el nivel de lo esperado, si no es que por arriba de este. No necesita ser mayor que el mes anterior las nóminas no agrícolas para sostener el rally del dólar. Simplemente con que no caigan tanto como se estaban esperando, o con que se mantengan por ahí de las 280, 290 mil puestos de trabajo, 285 mil pongamos, de 285 mil para arriba, yo creo que habría otra vez un rebote alcista, un impulso hacia el alza, un fin de rebote bajista y un impulso al alza en el tema del dólar, ¿sí me explico? Y ahorita en el análisis de los principales pares de divisas vamos a hablar de dónde están los puntos de los osos y de los toros para entender cómo está moviéndose el mercado. Adicionalmente a esto, toma en cuenta que va a haber un ruido adicional, que es el tema de la posibilidad de una intervención del Banco de Japón. Entonces puede que aparezca un dato muy favorable para el dólar, pero que luego sea compensado a la baja el movimiento por una intervención del Banco de Japón, que podría, por ejemplo, haber estado guardando la pólvora para hacer una gran intervención el día de hoy. Uno de los factores que le he dicho me ha estado llamando poderosamente la atención durante las dos últimas supuestas intervenciones en el yen japonés es el hecho de que no hayan tenido un impacto así de sólido, estas dos intervenciones que se ven ahí, así de sólido en el tipo de cambio general. ¿Sí me explico? No ha movido fuertemente a el euro ni a la libra, aun cuando son intervenciones que aparecen en todos los pares. ¿Sí me explico? O sea, que deberían de, por afectar directamente al dólar, ya deberían de con eso arrastrar todos los demás pares. Pero si tú lo ves par por par, también, por ejemplo, te voy a citar aquí la gráfica que traigo abierta del euro-yen. También los movimientos aquí son realmente impactantes, ¿no? 5 yenes en la primera intervención y 4.7 yenes en la segunda intervención. O sea, son movimientos similares y es muy curioso que no se reflejen en el cruce, por ejemplo, euro-dólar o libra-dólar, etcétera, etcétera, cuando debería de estar reflejando un movimiento en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que esto es parte de un escenario que deberíamos de estarnos preparando. A lo mejor viene una intervención más fuerte precisamente en este contexto de las nóminas no agrícolas, ¿no? Entonces habrá que ver cómo sale. Obviamente si el dato sale bajo, el de las non-farm payroll el día de hoy, ahí sí no habría riesgo de intervención, ¿sí me explico?
pero si el dato sale a favor del dólar, puede que después vengan a ponerle un techito. Ahora, ¿dónde va a intervenir el Banco de Japón después de la publicación del dato? Yo dudo mucho que sea inmediatamente después. Yo creo que más bien sería en caso de que, por ejemplo, en el tema del dólar yen nos inflara el precio por aquí, ¿no? Más o menos arribita de los 150. Yo creo que más tardar por aquí en la franja esta de los 158, entre 157 medios y 158. Yo creo que por ahí podría estar la función de intervención un poco más clara. ¿Se me explicó? Entonces, más o menos creo que por ahí podría estar el escenario. Antes de esto, ¿cómo está el mercado esperando este dato el día de hoy? Bueno, pues en términos generales no tiene mucho movimiento fuera del yen, que le digo se estuvo deslizando ahí hacia mínimos más bajos, pero que ese sí podría haber sido o una forma diferente de participar del Banco de Japón haciendo microintervenciones, o podría haber sido microintervenciones pero continuas, o podría haber sido ya simplemente el trade algorítmico reaccionando ahí sí más lentamente a pues ciérrale, porque ahí vienen las nóminas no agrícolas y no vaya a ser que nos den un cocotazo, ¿no? Ahorita es difícil estimar eso. En el tema de los demás puntos donde se podría estar viendo movimientos, realmente hemos estado viendo un mercado muy apagado. El Eurostock 50 está muy tibio. El mismo el resultado positivo del día de ayer del cierre de las acciones no fue ya muy extrapolado a la sesión asiática, porque bueno, también allá hay feriado el día de hoy, ¿no? Hoy está cerrado China y Japón. En Japón por ser el día de la Constitución, en China porque siguen con el día del trabajo. Entonces pues realmente el Standard & Poor's asiático, por ejemplo, el de Australia, pues se movió 0.55% hacia el alza. Hang Seng de Hong Kong estuvo fuerte, 1.48 el día de hoy. Ahí no tenemos mucha mucho más referencia más que lo que dijimos más temprano esta semana, ¿no? Tanto la promesa del gobierno por estar estimulando el mercado inmobiliario, como el que el Banco de Hong Kong a la mera hora mantuvo la política monetaria sin cambios, igual que lo hace la Reserva Federal, pues fueron partes de lo que estimularon el apetito, ¿no? Y en la sesión europea, pues ya la apertura del día de hoy, más parca que nada, 0.49% hacia el alza el Eurostock 50, cuando normalmente en un día normal a estas horas ya tienes más de 1% ganado si la tendencia fuera alcista, o menos de 1%, o sea, una caída de 1% si la tendencia fuera bajista. Hoy está bastante plana. Los demás mercados alrededor del mercado de divisas, pues ante la debilidad del dólar, ¿no? que estamos viendo por acá, lo normal es que en el precio del crudo empezáramos a ver algo de rebote. Ahí ya terminó el día de ayer, le decía, en punto 9 terminó. Yo con eso ya tendría por lo menos algo más consistente para lo que es el movimiento de onda Z. Ha habido cierto rebote y ahora se va a poner a prueba. En el tema del oro, también más o menos ahí el precio todavía no termina de voltear, y creo que aquí todavía podríamos ver un mínimo más bajo, ¿eh? Tanto si esto fuera una onda 5 como que bueno, como es una diagonal, lo que pasa es que como es una diagonal inicial, aquí puede haber un impulso, ¿eh? Puede ser 1, 2, 3, y dependiendo, la 4 puede ser aquí porque no llegó a hacer el overlapping, justamente se quedó por debajo del overlapping. Pero este también puede ser un triángulo, ¿no? Puede ser A, B, estar en la fase de la onda C, D, E, y después se sigue hacia la baja. Entonces, ahí todavía cualquiera de los dos escenarios podría apuntar a todavía mínimos un poquito más abajo, por lo menos, para lo que es el tema del oro.
En el tema del cobre, creo que deberíamos de esperar ver un regreso más o menos por esta zona de aquí, antes de volver a caer, ¿no? Para terminar una onda 2 en forma de una plana. Y en el tema del Bitcoin todavía no reacciona con mucha claridad, pero ya empieza a ser un rally más o menos presionante para esta caída, ¿no? Me parece que el rally que más ha ganado y que ya genera tendencia por lo menos desde que se arrancó esta caída. Entonces, ahí parece que las cosas van un poquito más a mejor, ¿no? En el tema del Dow Jones realmente no hemos salido mucho del rango, lo mismo que cuando ves el Standard Poor's 500, ahí todavía no es del todo claro que ya se haya acabado la onda 2, pero es posible. No hemos salido del rango de la onda X, entonces, o sea, no hemos caído por debajo de este rango, entonces todavía es un poco incierto lo que estamos viendo aquí, ¿vale? Pero en términos generales, pues debería estar más inclinado a moverse hacia la baja que a moverse hacia el alza, aunque puede sorprender hacia el alza sin mayor problema, ¿vale? Entonces, ese es el tema, digamos, en términos generales. Eh, Sobre lo que va a haber el día de hoy, además de los datos de las nóminas no agrícolas, y que yo creo que serán mayormente ignorados, vamos a tener el ISM de servicios en Estados Unidos, que es el más fuerte, es el que más pesa. Tuvimos ya decisión de política monetaria del Deutsche Bank, que mantuvo las tasas si no me equivoco, y en el tema de los resultados corporativos, realmente ya está empezando a bajar la intensidad, ¿no? Ya está casi en sus últimos resapios esta temporada de resultados, entonces tampoco creo que ahí vaya a haber grandes movimientos. Lo que tuvimos fue que las acciones de Apple ganaron fuerte 6%, luego de los resultados mejores a lo esperado. Entonces, básicamente eso es lo que hay el día de hoy. O donde se explica el por qué el día de ayer, por ejemplo, el Nasdaq ganó 1.29%, ¿no? Básicamente. Sobre el tema del comportamiento de los bonos del tesoro, a mí me parecen ya, tanto para el bono del tesoro de, por ejemplo, a 2 años, como el de 10 años, me parece muy probable que hasta ahí se haya acabado el retroceso. Lo pongo un poquito en contexto. Para el movimiento del tesoro de 2 años, creemos que ya se llegó a la onda 2 de este movimiento, a la hora que tuvimos aquí un 5 completo, y más aún porque ya estamos cortando esta zona de resistencias, ya por lo menos donde creíamos que era el 4 ya se rebasó. Entonces eso me hace pensar que hasta ahí llegó ya esta onda 2. En el bono del tesoro a 10 años también más o menos la misma historia. Ojo que aquí hubo un ajuste de conteo, porque este retroceso ya se está pegando demasiado a lo que era la onda 2, que creíamos que era 4 de una diagonal. Entonces todo este conteo que llevaba esa idea lo he dejado en alternativo azul y he puesto como principal lo que tenemos hasta ayer como amarillo. Es decir, el movimiento con su extensión de onda 3 muy bien marcada, y después de ahí un movimiento que podría haber sido de onda 4 hasta estos máximos, y después desde ahí el último movimiento bajista como onda 5, ¿vale? Entonces, más o menos ese es el escenario que tenemos para lo que es los bonos. Pero ambos están en punto de rebote hacia el alza, es decir, estaríamos empezando a esperar. Falta confirmar con un poquito más de claridad, pero estaríamos esperando a ver que las rentabilidades bajen o los precios de los bonos suban. ¿Sí me explico? Entonces, básicamente eso es lo que tenemos en esta mañana. En cuanto a que en otros datos económicos realmente no ha habido mucha novedad, no ha habido prácticamente nada que pueda eclipsar
esta esfera en la que estamos ahorita instalados. Y en cuanto al tema de Oriente Medio, parece que hubo un ataque aéreo de Israel que causó daños en un edificio de seguridad en las afueras de Siria, en Damasco, y siguen pegándole a Siria los israelitas. Hezbollah también está atacando al cuartel general de la 91ª División de Israel en Branet. Pero pues fue un ataque, a mí me suena medio chafita, ¿no? Granadas propulsadas por cohetes. Y el que me llamó la atención es que un grupo llamado la Resistencia Islámica en Irak, le voy a cambiar de pantalla mientras estamos hablando de esto. La Resistencia Islámica en Irak lanzó ataques contra objetivos israelíes, literalmente al interior de Israel, a Tel Aviv, con misiles de crucero tipo Arcab, ¿no? Y bueno, y ahí desde ese punto de vista dices, a ver, espérame, ¿quién rayos son estos, no? Bueno, resulta ser que la Resistencia Islámica en Irak, o IRI, por sus siglas en inglés, es un grupo de paramilitares de musulmanes chiitas que están con presencia en Irak y en Siria. Aparecieron en 2014, según lo que puedo investigar, como una coalición de milicias que originalmente intentaron combatir al Estado Islámico de Irak y de Siria. Su objetivo principal sería la expulsión de las fuerzas estadounidenses de Irak y Siria ahora, ¿no? Ya que no está el Estado Islámico. También buscan fortalecer la influencia de Irak en la región y proteger a los santuarios chiitas en Irak. Entonces uno se pregunta, bueno, a ver, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿que no Irak era, pues, compinche o como usted le quiere decir, de Estados Unidos o era un estado pro-occidental? Bueno, han tenido sus rispidezes las relaciones. Obviamente desde que cayó Saddam Hussein y en la posguerra, los gobiernos han sido más favorables a Occidente, hasta que después hubo como que un consenso en la población donde veían con recelo a los estadounidenses por ser una fuerza ocupante, de una tradición o de una ideología tan diferente a la de ellos, ¿no? Es literalmente dos mundos bien aparte. Y bueno, esto de alguna manera ha generado que parte de la población de Irak tenga sus diferencias o tenga sus recelos con respecto a la comunidad internacional, aunque le ha estado ayudando, que es el caso de las milicias estas para tratar de calmar, ¿no? Las cosas allá en Irak y proteger los intereses de Estados Unidos instalados en Irak. Este cuerpo del IRI o de la Resistencia Islámica en Irak, de alguna manera, le digo, está formada por chiitas. Los chiitas son una rama de los musulmanes. A ver, para así crash course sobre este tema. Hay dos visiones básicamente entre el mundo musulmán sobre lo que es. Tengo aquí un mosco que me quiere picar sí o sí. Hay dos visiones sobre el mundo musulmán mayormente. Los chiitas, que creen que el profeta Mahoma designó a su primo y yerno, o sea, hizo nepotismo, bueno, como su sucesor inmediato, el imán. Todo lo que hables de la iglesia de los imanes musulmana, estás hablando de chiitas. Por el otro lado, todos los que provienen de la otra rama, que son los sunitas, creen que la continuación de Mahoma debería darse por consenso, y son los califatos. Entonces, por ejemplo, si usted se acuerda, el Estado Islámico quería instalar un califato mundial, o un gran califato. Estos serán de origen sunita, ¿no? Los chiitas son
te digo los imanitas, el gran imán, por ejemplo, te puede sonar a lo que pasa con Irán. En Irán es los musulmanes chiitas los de la mayoría. En Irak están mezclados. Los chiitas representan alrededor del 65% de la población, mientras que los sunitas son aproximadamente el 35%. Entonces tú dices, entonces ¿por qué tendría que haber fuerzas paramilitares chiitas si son mayoría representativa en ese país? Bueno, porque con el Estado Islámico se los vinieron a atizar fuerte. El Estado Islámico estuvo en 2014 tratando de destruir los templos sunitas, porque los templos chiitas, porque los sunitas creen que, sobre todo los extremistas, porque aquí hay extremistas entre todos y moderados entre todas las corrientes, pero los extremistas sunitas creen que los templos chiitas son centros de perversión y de casi diabólicos. Entonces pues van y los tratan de destruir, y entonces parte de lo que todavía justifica que en Irak se conviva con esta resistencia islámica, que es subsidiada por Irán, pues es la protección de los templos sagrados de los chiitas. Así de enredado como se oye este asunto. El Estado Islámico en Irak y en Siria destruyó o dañó varios santuarios chiitas durante su control de partes de Irak entre 2014 y 2017. Hoy por hoy el gobierno de Irak sí es socio estratégico de Estados Unidos y es, digamos, mayormente pro-occidental, aunque hay una buena parte de la población que no está de acuerdo con eso. Y es un mosaico de creencias el gobierno, ¿no? Representan más o menos también la misma cantidad de divisiones que hay en la población. El presidente actual de Irak es el señor Barman Salih, que es kurdo, y entonces, ¿qué? ¿Los kurdos son otra religión o qué? No, bueno, los kurdos son más bien una región, o bueno, son un grupo social, un grupo de personas que están más vinculados con su tierra que con los países, su tierra original, que con los países en donde están ahora asentados o donde tienen presencia hoy por hoy. Para ponerle un símil, un kurdo, sin ser exacto, sería el equivalente, por ejemplo, a los vascos de España, ¿no? O sea, pueden tener diferentes religiones, pueden ser más o menos extremistas, ¿verdad? Pero los vascos se creen gente, digamos, de una raza aparte del común de los españoles. O se piensan, tienen una identidad más vinculada entre ellos que con el resto de España. O, por ejemplo, lingüísticamente hablando, serían como los catalanes, ¿no? Que están dentro de España, que hablan español, pero que defienden su tradición de hablar catalán. Por ponerle así como casos o los de Quebec en Canadá. ¿Sí me explico? Que, o sea, son canadienses, pero son como que los especiales de Canadá. ¿Sí me explico? Los que no se mezclan tan fácil con el resto de los canadienses porque tienen su propia identidad regional. ¿Sí me explico? Entonces, sin necesariamente no poder convivir con el resto, ¿no? O sea, depende del nivel de extremismo. Pero vamos, no es tanto de que sean del Kurdistán tal cual, pero bueno, es que el Kurdistán es una región que estaba ahí, que fue dividida finalmente por todos estos rollos, ¿no? Que hemos visto sociales en estos últimos siglos. Entonces, el presidente es kurdo. El primer ministro, sin embargo, es chiita, ¿no? Que es la mayoría, le digo, aproximadamente el 65% de la población son chiitas en Irak. El parlamento de Irak es de una sola cámara y no es un parlamento bicameral, o sea, no hay cámara alta y cámara baja, es solo una cámara de representantes. Son 329 miembros y 169 son chiitas, 73 son sunitas, 59 son kurdos y los demás son
de diversas representaciones minoristas en este país, como cristianos, turco-otomanos, asirios, en fin, ¿no? Entonces, pues aparece este nuevo niño en el escenario, el Estado Islámico de Irak, perdón, el Estado Islámico de Irak, no, ¿cómo se llama? La resistencia islámica en Irak, que lo coloca ahora es porque bombardeó a Tel Aviv. ¿Sí me explico? Esto se puede entender como Irán dando pellizcos por debajo de la mesa. Yo me lo imagino así como salón de adolescentes secundarianos, ¿no? Pues sí, adolescentes ahí en la escuela. Y pues está el maestro escribiendo en el pizarrón y de repente nada más se oyen las patadas, los correos de banca porque están peleando dos, pero sin que el maestro se entere, ¿no? Entonces, me parece que es más o menos lo que estamos viendo aquí. Esperemos que no vaya más, pero le va a tocar una respuesta de Israel, sí o sí, ¿no? Le tiene que tocar. Ojo que por el otro lado esto, curiosamente, ayuda a que pues Netanyahu se apure con el tema este de ya dejar en paz el asunto del tratar de destruir lo que queda de Rafah y le entre mejor al pacto donde Arabia Saudí, que es digamos otro grande de la región, que ahora estaría con un apoyo más claro de Estados Unidos, junto con Estados Unidos, ayuda a un pacto de protección a Israel y vínculos económicos y sociales bastante interesantes, ¿no? Entonces, este hecho de que ahora la resistencia islámica en Irak se le haya botado la canica y se haya puesto a atacar directamente con misiles a Israel, suena como que es Irán usando su teclado, ¿no? Literalmente. Por el otro lado, dentro de Israel, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el ministro de Seguridad Nacional de Israel había sufrido un accidente? Bueno, pues ya ministro de Seguridad Nacional de Israel, pues parece que regresó con Tokio, pidió al primer ministro que destituya al ministro de Defensa Galant, ya que dice no está en condiciones de continuar su trabajo como ministro de Defensa. Galante era más reacio a la entrada a Rafah y era más como de hacerle caso a Estados Unidos. Entonces habrá que ver. Este ministro de Asuntos Exteriores de Israel es extremista al parecer. También se aventó contra Recep Tayyip Erdogan diciendo que estaba rompiendo los acuerdos de bloquear puertos para las importaciones y exportaciones de Israel. Bueno, habrá que ver qué es lo que quería meter o importar Israel por ahí, que Erdogan dijo, espérame tantito. Sin poner como bueno Erdogan, también sabemos que ese es un tierra aparte, ¿no? Pero bueno, en fin. Otra noticia que llamó la atención y que suena como a patadas, pero que se están guardando en silencio. Según esto, personal militar de Rusia, ojo, de Rusia, entró en una base aérea de Níger que tenía tropas estadounidenses, luego de que la Junta de Níger decidiera expulsar las fuerzas estadounidenses del país. Sin embargo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo que no, que los rusos no tienen acceso a las fuerzas ni al equipo estadounidense en Níger y que ellos van a permanecer vigilando la presencia de las fuerzas rusas en Níger. Así como dicen, no, ganas traen, pero no pueden. ¿Qué habrá pasado en realidad? Quién sabe. No es la primera vez que uno le patea al otro y te dolió y el otro nada más hace no. ¿Se me explico? Entonces, habrá que ver ahí en qué queda el asunto, pero se están dando sacapelas más en directo entre Estados Unidos y Rusia en Níger, como podría ser como una forma de abrir otro frente donde sea al revés, donde sea Rusia el que se supone que está apoyando al local, tratando de expulsar a Estados Unidos, que podría ser como el foráneo, ¿no? No sé, vamos a ver qué pasa por ahí. Y luego aparte nada más recordar, porque este es un circo de un chorro de pistas, recordar que el próximo lunes
6 de mayo, se esperaba una posible gran intervención en el yen japonés, porque va a estar cerrado Japón por la Golden Week, y entonces es más vulnerable el mercado con menos liquidez a los efectos de una intervención. O sea, es más atractivo para un banco central, si quiere ponerle un manotazo al mercado, hacerlo en ese momento. Quién sabe si en este momento quiere hacerlo Japón, si cierra como está hasta ahorita la cosa, pero o sea, si cierra el yen así de fuerte, o bueno, así de recuperado como está hasta ahorita, pero decían podría venir ahí, ¿no? Porque también estará cerrado el Reino Unido, y entre otras cosas es por el Día del Trabajo, pero también porque va a haber elecciones parciales ahí en lo que es el Reino Unido. El Partido Laborista, que es el que le quiere comer el mandado a los Tories que todavía están gobernando, al parecer estaría teniendo triunfos parciales en Blackpool South, se llama, arrebatando el escaño a los conservadores en un golpe para el primer ministro Rishi Sunak. Esto lo decía la BBC de Londres. También se informó que los laboristas habrían reclamado una victoria para el Consejo de Thurrock, que los conservadores ganaron el año pasado, pero que habían pasado a no tener el control general después de deserciones. 30 de los 107 consejos se han declarado, todavía están en veremos, pero parece que sí hay una ventaja más hacia los laboristas a expensas de los conservadores. Y nada más, pues recordar que se pensaba que si les iba mal en estas elecciones, podrían emitirle un voto de censura a Rishi Sunak, se temía, los Tories la próxima semana. Entonces, pues hay nada más dejarle ese de recuerdo, ¿no? Y ya con eso creo que tenemos bastante para verle llenar la cabeza de ideas de lo que puede venir hoy y para la próxima semana, ¿no? Entonces, aguas ahí con ese tema. El otro tema, ya por el tiempo, ya llevo 47 minutos en este Forex con Café, se lo voy a platicar en punto 9, que es la explicación de Mohamed El-Erian de por qué estuvo bien la postura moderada o tranquilizadora de Jerome Powell, pero tal vez no por las causas que Jerome Powell estaba apuntando. Y entre otras cosas, pues habla ahí de que realmente regresar a un 2% de inflación para Estados Unidos, según Mohamed El-Erian, y esta es una postura que ha mantenido desde hace rato, ya no le conviene, a menos de que le quiera causar un daño innecesario a la economía de Estados Unidos. Mohamed El-Erian prácticamente dice, es una cifra arcaica que se puso, digamos, arbitrariamente, que se puso de moda por el lanzamiento de Nueva Zelanda, que fue el primer banco central del mundo en determinar un objetivo explícito de inflación del 2%. La explicación de por qué es el 2% es porque consideran que ese era un porcentaje lo suficientemente amplio como para poder advertir que está muy baja la inflación antes de caer de plano en una deflación, y poder reaccionar. Pero bueno, que como se tardaron mucho en reaccionar a las amenazas inflacionarias pensando que eran transitorias, ahora han tenido que aneciar demasiado en su compromiso por regresar la inflación al 2%, aunque ya no les convenga. Pero eso ya se lo platicaré más en punto 9. Hasta acá lo dejo. Si usted no es suscriptor del servicio de nosotros, pues, ¿qué espera? Suscríbase. Lo dejo. Y a los suscriptores del servicio de análisis, cambie de carrete, porque ahorita, si me está viendo grabado, vamos a empezar con el análisis de los niveles de stop loss, de posibles entradas de compradores y vendedores en los distintos pares, a ver qué hay con eso y si algo se puede encontrar el día de hoy, ¿no? Pero yo insisto, ante la expectativa de intervención del Banco de Japón, yo sí aquí mi recomendación más sólida es aguante las carnitas en non-farm payroll. Si normalmente dentro de un non-farm payroll, si antes de un non-farm payroll es difícil participar, en este creo que es mucho más difícil, pero adicionalmente a esto, si luego de un non-farm payroll a veces no es bueno entrarle porque está agitada el agua,
En este que hay riesgo de intervención todavía más interesante está. Aguantemos tantito el asunto. Pero veremos, depende de cómo se acomoden las cosas, en el análisis que ahorita veremos de los 7 principales pares. Y léela con mucho cuidado, sería mi consejo antes de irme. Bueno, hasta acá lo dejo. Nos vemos en punto 9 para platicar qué pasó con las nóminas no agrícolas. Y lo veo en un rato más. Y si usted me está viendo en vivo, aguántame 3 segunditos en lo que cambio de gráficos.